Motivo 1. Access está diseñado para todo tipo de usuario. Aunque Excel no es una base de datos, se usa ampliamente para almacenar datos y a menudo para solucionar problemas sencillos con la base de datos. Sin embargo, Excel es una base de datos de archivos sin formato, no es una base de datos relacional. Cuando las tablas sencillas necesitan evolucionar en varias tablas de datos relacionados, Access es la primera opción para que los trabajadores de la información creen rápidamente una aplicación de datos. Access siempre ha sido una excelente plataforma de aterrizaje para recopilar y consolidar diferentes datos en toda la empresa, gran parte de los cuales residen en libros de Excel. Una vez que los datos en Access, puede agregar más tablas y combinarlas, crear consultas o visitas de los datos, estructura los datos y definir tipo de datos para ayudar a garantizar integridad de los datos, compartir y actualizar datos entre muchos usuarios y crear informes y formularios eficaces. A diferencia de diseños de hoja de cálculo simple de Excel, Access está organizado de forma diferente con varios objetos interrelacionados que pueden parecer desentador al principio, pero no tiene que ser un experto para usar Access. Access está diseñado para todo tipo de usuario y solo puede llevarlo hasta donde lo necesite. Despeja Access de una capa a la vez. Primero, uso de Access de las tres maneras: como usuario ocasional, usuario avanzado o desarrollado. Segundo, las tablas con las consultas, los formularios y los informes se acumulan entre sí y forman el núcleo de una aplicación de base de datos. Tercero, en ocasiones los usuarios tienen asistentes generadores de propiedades. La interfaz de usuario de Office fue y características similares a Excel para realizar rápidamente un trabajo. Cuarto, los usuarios avanzados tienen marcos en el panel de propiedades, expresiones y herramientas de diseños de base de datos y profundizar y hacer cosas. Quinto, los desarrolladores pueden trabajar con módulos y desarrollar código VBA para crear soluciones de base de datos personalizadas e implementar aplicaciones en tiempo de ejecución. Motivo 2. Copiar una hoja de cálculo de Excel a una hoja de datos de Access. Una buena forma de empezar es copiar datos de Excel a Access. Puede crear una tabla de datos y mostrarlo en la visita hoja de datos. Es una muy similar a una hoja de cálculo de Excel. Puede realizar tareas comunes de creaciones de tablas, como definir un tipo de datos y un nombre de campo o un campo nuevo directamente en la vista hoja de cálculo. Por ejemplo, si escribe una fecha en un campo blanco, Access establece el tipo de datos, fecha y hora para ese campo. Si escribes un texto con un nombre, Access aplica el tipo de datos texto al campo. Si deseas mover un campo, haz clic en el arrastrarlo. Al copiar datos de Excel y pegarlos a Access, ni siquiera es necesario crear una tabla, ni abrir una tabla en la visita hoja de datos. Access le pregunta automáticamente si los datos tienen encabezado. Hace buen cálculo al usar el tipo de datos correcto y crear una tabla de Access. No podría ser más sencillo. Compartir datos mediante vínculos a una hoja de cálculo de Excel desde Access. Una de las formas más sencillas de obtener las ventajas de Excel y Access es vincular una hoja de cálculo de Excel a una tabla de Access. Use un vínculo de Access cuando planee mantener los datos en Excel, pero también aprovechar periódicamente algunas de las muchas características de Access, como la creación de informes y las consultas. Los datos se vinculan desde Access y no desde Excel.
Access admite dos formas fundamentalmente diferentes de crear tablas de base y de datos. Los usuarios pueden crear tablas nativas para almacenar los datos en una base de datos de Access o pueden crear vínculos a datos existentes fuera de la base y de datos de Access. Los datos de las tablas vinculadas aparecen y se comparten de muchas maneras, igual que las tablas nativas. La asistencia para el administrador de tablas vinculadas le ayuda a realizar un seguimiento, localizar y actualizar la hoja de cálculo de Excel u otro origen de datos si se mueven los saltos del vínculo. Al vincular en una hoja de cálculo de Excel o a un rango con nombre, Access crea una nueva tabla vinculada a los datos de Excel. Si desea agregar, editar o eliminar datos, realice los cambios en Excel y actualice, no vuelva a consultar los datos de la tabla de Access. Sin embargo, no puede editar el contenido de la tabla en Access. Con los datos vinculados a Excel, puede crear informes, consultas y formularios de solo lectura en Access. Motivo 4. Mover datos importando datos de Access a Excel. Si decide cortar el cable de datos, puede mover los datos a Excel importando los datos a Access. Tenga en cuenta que la palabra importación tiene dos significados diferentes entre Excel y Access. En Access, al importar o conectar, se realiza una conexión permanente a los datos que se pueden actualizar. En Access, al importar los datos, se incluyen una vez en Access, pero sin una conexión de datos permanente. Al importar datos, Access almacena los datos en una tabla nueva o existente sin alterar los datos en Excel. En Access puede importar una o todas las hojas de cálculo de un libro de Excel en una sola operación. El asistente para importación le guiará por los pasos de importación y le ayudará a tomar decisiones importantes sobre si desea cambiar los tipos de datos y agregar encabezados. Si encuentra errores, el importante los datos Access le avisa y guarda los errores en una tabla para que pueda encontrarlos y corregirlos rápidamente. Por ejemplo, puede haber un código postal alfanumérico enterrado en el fondo de una columna que pensaba que era numérica o se detectó un IT duplicado para un campo de clave principal. Puede realizar los cambios en el libro de Excel y volver a importar los datos o realizar los cambios en la nueva tabla de Access. Cuando completa la operación, puede guardar los pasos que usó e incluso crear una tarea de Outlook para recordarle cuando realizar la operación de importación de forma periódica. Una vez importados los datos, ahora son nativos de Access y puede usar hojas de datos y formularios para agregar, editar y eliminar los datos. Después de importar los datos, puede decidir si desea eliminar los datos de Excel. Por lo general, es buena idea tener solo una ubicación para actualizar los datos. Gestión de inventario. La gestión de inventario es un proceso crucial para cualquier empresa que maneje productos o materiales. Objetivos de la gestión de inventarios: optimizar los niveles de stock, reducir costos de almacenamiento y mantenimiento, mejorar la eficiencia en la entrega de productos, incrementar la satisfacción del cliente. Seguimiento de clientes. El seguimiento de clientes es un proceso crucial para cualquier empresa que desee mantener una relación sólida con sus clientes y mejorar su satisfacción. Objetivos del seguimiento de clientes: mejorar la satisfacción del cliente, incrementar la lealtad del cliente, identificar oportunidades de venta cruzada, reducir la rotación de clientes, mejorar la experiencia del cliente. Microsoft Access fue creado por un equipo de desarrolladores liderados por Alan Cooper, considerado el padre de Visual Basic y Access; Bill Gates, cofundador de Microsoft y visionario detrás de Access; Steven Sinofsky, líder del equipo y desarrollo de Access de sus primeras versiones. El equipo de desarrollo inicial de Access incluyó Alan Cooper, arquitecto principal; Bill Gates, cofundador de Microsoft; Steven Sinofsky, gerente de producto; Scott Wiltamuth, ingeniero principal; Tony Goody, diseñador de interfaz de usuario. La historia de la creación de Access se remonta
a la década de 1980, cuando Alan Cooper y su primera empresa, Cooper Software, estaban trabajando en una herramienta de base de datos llamada Rapid Information Builder. Microsoft adquirió los derechos de RIP y lo nombró como Access. El objetivo de Access era crear una herramienta de base de datos fácil de usar y accesible para usuarios no técnicos, que pudiera competir con productos como de base y para DOS. El éxito de Access se debió una gran medida a su integración con otras aplicaciones de Microsoft Office y interfaz de usuarios intuitiva. Referencias: Microsoft Access a historia por Microsoft. Motivo 9. Realizar una combinación de correspondencia o crear etiquetas. Ahora que su familia ha crecido, su lista de tarjetas navideñas se hizo más grande de repente y necesita hacer un seguimiento de muchos más cumpleaños y aniversarios. No pasa nada. Puede usar una tabla de consulta de Access como origen de datos de combinación de correspondencia y crear una operación de combinación de correspondencia con el asistente para combinar correspondencia de Word, para cartas, tarjetas, mensajes de correo electrónico y sobres. Si solo necesita crear etiquetas postales, use el asistente para etiquetas de Access para crear e imprimir las etiquetas desde un informe que cree. Incluso puedes agregar automáticamente un código de barras correspondiente a cada dirección del cliente. Motivo 10. Combinar Excel y Access con tecnologías de SharePoint. Access y Excel proporcionan comandos para conectarse a los datos de las listas de SharePoint. Excel proporciona una conexión de solo lectura a las listas de SharePoint vinculadas, mientras que Access permite leer y escribir datos en listas de SharePoint vinculadas. Las listas de Access y SharePoint funcionan muy bien juntas. Los tipos de datos de Access y SharePoint, como texto enriquecidos, solo anexar para admitir el seguimiento del historial de revisiones en el campo de memorando. Datos adjuntos, autonumeración, búsquedas y campos con varios valores permiten una integración fluida y pocas incoherencias de datos. Una vez se vinculen los datos de la lista de SharePoint, una base de los datos de Access puede incluso desconectar los datos de la lista de SharePoint en una base de datos local de Access, trabajar con los datos localmente y a continuación volver a conectarse al sitio de SharePoint para cargar los cambios. Los cambios en los datos de conflicto realizados por otros usuarios serán controlados por el asistente para la resolución de conflictos. Los formularios e informes que ha creado en Access se basan en los mismos datos pero vinculados a la lista de SharePoint. Excel proporciona los siguientes puntos de integración de SharePoint Server. 1. Realice una importancia única de datos en una hoja de cálculo de Excel a una lista de SharePoint o exporte datos en una hoja de cálculo de Excel a una lista de SharePoint para crear una conexión de datos unidireccional permanente. 2. Usa la conexión de datos unidireccional permanente para actualizar datos en una hoja de cálculo de Excel desde la lista de SharePoint. 3. Publique libros de Excel en Excel Service y muestre e interactúe datos mediante el elemento web de Excel Web Access en una página de elementos web. 4. Importe. Conecte datos a un libro de Excel desde servidores OLAP, bases de datos de SQL Server y Access y archivos sin formato. Access proporciona los siguientes puntos de integración con SharePoint Server. 1. Realiza una importancia o exportación única de datos entre vistas de Access y una lista de SharePoint. 2. Vincule datos entre las tablas de Access y una lista de SharePoint creando una conexión bidireccional permanente. Los datos de la lista actualizados pueden verse en una tabla de Access y los datos actualizados de la tabla de Access se pueden ver en una lista. 3. Publique libros de Excel en Excel Service y muestre e interactúe con datos mediante el elemento web de Excel Web Access en una página de elementos web. 4. Importe. Conecte datos a un libro de Excel desde servidores de OLAP, base de datos de SQL Server, Access y archivos sin formato. Access proporciona los siguientes puntos de integración con SharePoint. 1. Realice una importación o exportación única de datos entre vistas de Access y una lista de SharePoint.
2. Vincule datos entre tablas de Access y una lista de SharePoint creando una conexión bidireccional permanente. Los datos de la lista actualizados pueden verse en una tabla de Access. Los datos actualizados de la tabla de Access se pueden ver en una lista. 3. Desconectar los datos de la lista, actualizarlos en Access, volver a conectarse, sincronizar actualizaciones y resolver conflictos. 4. Mostrar y editar datos de la lista en las vistas de hojas de datos, formulario e informes de Access.